Si te dijera que esos requisitos que pones para encontrar una pareja son exactamente los que te están haciendo que sigas sola. Hoy por hoy estamos obsesionadas en identificar las red flags. Analizamos absolutamente todo, si es evitativo, si tiene responsabilidad afectiva o no la tiene, si es narcisista. Estamos buscando un amor que no incomode, que no duela, que no desordene. Pero tengo algo para decirte que seguramente te va a incomodar. El amor 100% sano no existe. El amor no es orden, el amor no implica estabilidad, el amor no siempre implica seguridad. El amor es más bien, sobre todo al principio, desorden. Y sobre todo, mi reina, el amor no es control. Estamos buscando un amor que sea absolutamente seguro. Pero como te dije anteriormente, el amor es justamente el desorden. Porque desde el psicoanálisis pensamos al amor no como un encuentro de dos personas, sino que pensamos el amor como un encuentro de dos faltas que se reconocen. Y sí, eso asusta, sí, eso puede doler y sí puede generar mucho, pero mucho miedo. Entonces, capaz que el problema no es que no encontrás a alguien sano, sino que el problema tal vez esté en que estás buscando más una anestesia que un vínculo real. En este video te voy a explicar por qué la pretensión de encontrar una pareja sana puede ser eso que te está dejando sola y qué es lo que hay detrás de todo eso que decís que querés encontrar en otra persona. Soy la licenciada Belén López y hoy vamos a hablar de lo que anda dando vueltas en las redes sociales que nos vendieron como pareja sana, pero que en la realidad hay algo que no estaría funcionando. Cada vez tenemos más herramientas, más conocimiento, más energía emocional o conciencia emocional, para decirlo de alguna manera, y sin embargo nos cuesta cada vez más sostener un vínculo. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a tratar a las personas como productos. Si hay algo que me molesta, si hay algo que me incomoda, si hay algo que falla, ¡pum! Descartado. Y además lo justificamos con palabras lindas como autocuidado, como poner límites, como responsabilidad afectiva. Pero en el medio también pasó algo. Empezamos a llamar tóxico a cualquier tipo de conflicto y dependencia emocional a cualquier necesidad de amor. En este video vamos a bajar a la clínica y vamos a intentar ver qué es lo que está pasando de verdad. Voy a mostrarte 5 formas en la cual esta idea de pareja sana parece algo que te cuida, pero que en realidad lo que hace es alejarte cada vez más del amor. Así que quédate, porque si sentís que tus relaciones no pasan más allá de la tercera cita, seguramente hay algo que estás intentando proteger sin darte cuenta. ¿Comenzamos? Comencemos entonces y vamos con la señal número 1, que es la responsabilidad afectiva como mecanismo de control. Vamos a empezar con algo un poco incómodo, el tema de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva, bien utilizada, cuida, pero mal utilizada, controla. Hoy parece que para poder vincularnos tenemos que firmar de entrada un contrato silencioso. Sería algo así como avísame si te vas a alejar, decime qué es lo que querés desde la primera cita, no me hagas perder el tiempo, no me hagas sufrir. La realidad es que todo suena lógico, todo suena sano, pero mediante estos pedidos al otro, lo que estamos intentando hacer es eliminar todo tipo de incertidumbre. Pero acá es donde nos metemos de lleno en la clínica y paso a decirte lo siguiente. El deseo necesita de esa incertidumbre. El deseo no es certeza, el deseo es falta. Es decir, que el deseo se trata de no saber del todo qué es lo que va a pasar.
Entonces, si el otro me explica todo, me anticipa todo, me garantiza todo, ¿qué es lo que queda? Te aseguro que deseo no queda. Lo que queda es control. Y es justamente en ese punto en donde la responsabilidad afectiva empieza a deformarse un poco, ya deja de ser cuidado, sino que se vuelve como un mecanismo para tener control sobre el vínculo, para no angustiarme yo misma. Y entonces lo que termina pasando es que terminamos buscando vínculos con determinadas características justamente para evitar esa angustia, porque no toleramos la propia angustia de la incertidumbre de vincularse con un otro que recién estamos conociendo. Pero si el otro se vuelve completamente predecible, lo que termina pasando es que deja de ser un otro y se termina volviendo como una especie de extensión nuestra. Y ahí ya no estamos hablando de amor, sino que lo que empezamos a dar lugar a partir de ahí es al control, que con buen marketing, vamos a decirlo así. Forzar la transparencia total. Acá ya me estoy metiendo con un autor que traté en otro video, que creo que es Ya no tengo ganas, algo así dice la portada del video. La transparencia total en el sentido de intentar saber todo del otro. Lo que se trata al forzar la transparencia total con un otro que estamos empezando a conocer, no se trata de amor, sino que básicamente se trata de miedo a lo que pueda llegar a suceder, de miedo a que el otro de repente decida en algún momento alejarse, miedo fundamentalmente a que nos duela y miedo sobre todo a perder una o a perder uno el control sobre lo que siente. Pero perder el control a veces se trata del amor. Entonces, si intentamos eliminar todo tipo de incertidumbre, también lo que estamos haciendo, de alguna manera, es obstaculizar ese encuentro. Le estamos poniendo un peso que no le corresponde a ese encuentro con el otro. Si yo voy al encuentro con todas mis expectativas, con todo puesto en ese otro, que tiene que ser de tal y cual manera, eso, más que posibilitar el encuentro mismo, más bien lo obstaculiza. Y ahora te dejo esta pregunta, que sí, es muy incómoda, pero muy necesaria también. ¿Estás buscando un compañero o una compañera? ¿O de alguna manera estás buscando un o una garante de que no vas a volver a sufrir nunca más? Porque si buscas lo segundo, lo más probable es que sí tengas la posibilidad de tener una relación muy sana, pero también vas a tener una relación aburrida, donde esa chispa de lo vivo que se juega en la incertidumbre se va a perder por completo bajo el ala del control, digamos. Señal número 2. El pánico a la dependencia. Hay algo que hoy se volvió un mandato. Necesitas estar 100% completa. Te decís cosas como no necesito a nadie, mi felicidad depende 100% de mí. Y acá te voy a decir algo. Suena bastante lógico, suena sano, pero que hay algo que en la realidad no encaja del todo. ¿Por qué? Porque si vamos a la clínica, el ser humano no se caracteriza por ser autosuficiente, sino que el ser humano se caracteriza por ser vincular. Necesitar del otro no es el problema. El problema es cuando esa dependencia termina anulándote por completo. Y sin embargo, en vez de trabajar eso, nos fuimos completamente al otro extremo de la autosuficiencia defensiva. Es esa coraza defensiva donde te decís a vos misma que no necesitas a nadie, pero tampoco te permitís que alguien te interese lo suficiente, porque cuando empezás a mostrar interés por ese otro, cuando empezás a querer saber más de esa otra persona, cuando empezás a extrañarlo o a extrañarla, o te empieza a mover un poquito, te terminás asustando
Y te terminás diciendo a vos misma o a vos mismo, esto es un montón, esto ya dejó de ser sano, esto no me puede estar pasando, no puedo depender de alguien de esta manera y terminás de alguna manera poniendo un poquitito de distancia con el otro. Y no, no es que no sea sano, es que estás sintiendo. Y hoy confundimos los vínculos con ataduras y en nombre de esa libertad terminamos teniendo relaciones donde ninguna de las partes se la juega, se la termina jugando. Terminamos teniendo relaciones prolijas, sin riesgo, livianas, pero también, fundamentalmente, sin ningún tipo de profundidad. Porque la autosuficiencia real no es no necesitar a nadie, sino que es necesitar al otro sin perderse a una misma, a uno mismo en ese camino. Porque quieras o no, el amor necesariamente implica ceder algo, implica de alguna manera que el otro te afecte emocionalmente. Si no estás dispuesta a que alguien te importe lo suficiente y que su ausencia te duela o te genere cositas adentro, la realidad es que no estás buscando amor, sino que estás buscando a alguien que no te complique la vida. Estás buscando como una especie de accesorio emocional, vamos a decirlo así. Entonces te dejo otra pregunta incómoda. ¿Esa autosuficiencia o esa independencia que tanto defendés es libertad real o es miedo a que si en algún momento necesitas a alguien te vuelvan a lastimar? Señal número 3. Confundir estabilidad con desconexión. Esta es sutil, pero pasa todo el tiempo. En el intento de evitar vínculos conflictivos, nos terminamos metiendo de alguna manera en relaciones en las que no pasa absolutamente nada. Buscamos a alguien que sea tranquilo, que sea predecible de alguna manera, que no genere ruido. Y esto en parte está bien porque la calma es necesaria y también la estabilidad es valiosa. Pero no es lo mismo que la desconexión, porque una cosa es estar en paz, que eso está bien, y otra cosa muy distinta es no estar sintiendo nada, porque muchas veces en nombre de lo sano empezamos de alguna manera a evitar cualquier tipo de incomodidad. Hoy por hoy, cualquier diferencia se vive como una amenaza, cualquier tensión como algo que hay que apagar. Y entonces empezamos a crear vínculos que son correctos, pero que están vacíos, donde siempre hay acuerdo, pero no hay deseo. Y esto es importante, el deseo no es caos permanente ni sufrimiento constante, pero sí implica movimiento. Implica que te dejes afectar por el otro, implica que el otro no sea predecible todo el tiempo, porque si todo está bajo control, si no hay nada que te sorprenda, si no hay nada que te movilice, entonces no hay un encuentro real. Lo que hay es comodidad. La estabilidad en una pareja no es que nunca pase nada, sino que se trata de poder atravesar eso que sucede sin que todo se rompa. No se trata de que no haya tensiones, de que no haya momentos incómodos, de que no haya malos entendidos, sino de lo que se trata es de poder de alguna manera tolerar esas diferencias sin la necesidad de salir corriendo o apagar lo que sentís. Cuando esto no está, lo que termina pasando muchas veces es que terminamos teniendo una pareja que es prolija, funcional, pero completamente desconectada. Y a partir de ahí empiezan a aparecer los diferentes interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué no hay ganas? ¿Por qué todo se volvió plano? ¿Por qué las cosas están de esta manera si aparentemente todo está bien? Y entonces te hago la pregunta incómoda.
Esa estabilidad que encontrás hoy en tu pareja, ¿es una paz que fue construida o es el efecto, de alguna manera, de haber evitado todo lo que te implicaría emocionalmente? Porque una pareja sana no es una pareja que no te mueve nada, nunca. Más bien es una pareja que puede sostener lo que se mueve. Señal número 4. Las red flags como escudo. Esta señal es incómoda, sobre todo si te gusta la psicología. Hoy por hoy no vamos a una cita a conocer a alguien, sino que terminamos yendo para evaluarlo. Buscamos señales, analizamos sus conductas, ponemos etiquetas, nos decimos a nosotras mismas, es evitativo, es narcisista, es love bomber. Y ojo, porque entender estas cosas suma. Poner límites es necesario. El problema no es ver, sino que el problema es cómo utilizamos esta información que tenemos. Porque muchas veces todas estas etiquetas que vamos poniendo no son utilizadas para cuidarnos, sino que terminan siendo utilizadas más para no involucrarnos. Detectamos algo mínimo y tuki descartado. Y lo que termina pasando es que no indagamos, no preguntamos, no exploramos y sobre todo no nos implicamos. Entonces, bajo esta lógica de lo que nos decimos a nosotras mismas o a nosotros mismos de quiero algo sano, lo que termina sucediendo es que armamos filtros que son cada vez más rígidos, donde cualquier incomodidad, por mínima que sea, ya es completamente descartable. Y acá aparece algo que es clave. Cuando todo es red flags, nada es vínculo, porque empezar a relacionarte con alguien implica encontrarte con que no encaja perfecto, que no siempre va a responder de la manera en la que vos esperás y hasta que incluso van a haber veces en las cuales te incomode, pero que eso suceda no es patología, sino que muchas veces es diferencia. Desde lo clínico podemos decir que hay algo narcisista en esto. Cuando etiqueto rápido al otro, me dejo intacta a mí misma o me dejo intacto a mí mismo. Siempre se trata del otro, de su historia, de sus dificultades, de lo que no pudo trabajar. Y de esa manera termino evitando una pregunta que es fundamental. ¿Qué de todo esto me toca a mí misma o a mí mismo? Porque no es lo mismo decir esto no me está haciendo bien, entonces me corro, que decir esto me está doliendo. ¿Y por qué me está doliendo? Porque una cosa es utilizar la psicología para seguir creciendo y otra cosa es utilizarla como un escudo. Entonces la psicología termina siendo justamente eso, un hermoso escudo con un bonito vocabulario. Entonces te dejo una pregunta. ¿Estás utilizando las red flags para cuidarte o las estás usando para no quedarte el tiempo suficiente para que no te termine afectando de verdad? Porque descartar rápidamente sí va a hacer que algo no te lastime, pero también lo que va a pasar es que tampoco te va a pasar nada. Señal número 5. El ideal de la pareja simétrica. Esta es quizás la señal más silenciosa y la más difícil de detectar. Hoy en día se instauró mucho de que la pareja ideal o la pareja sana es aquella en la que coinciden muchas cuestiones, como mismos valores, mismos tiempos, mismos gustos y misma manera de ver la vida, como si todo tuviera que encajar perfecto. Y sí, las coincidencias generan cierta sensación de estabilidad, pero también son una trampa, porque cuando buscas a alguien demasiado parecido a vos, hay algo del encuentro que se termina perdiendo.
Desde lo clínico podríamos llegar a decir que hay algo de narcisismo en esto, ¿no? Y acá hago un breve paréntesis porque el narcisismo, la palabra narcisismo ya lo utilicé antes y no me refiero al narcisismo que ronda en las redes sociales, sino me refiero al narcisismo en términos de identidad y también en términos defensivos, un poquito defensivos, ¿no? Porque lo que termina pasando es que cuando buscas a alguien que coincida en la gran mayoría de tus cosas, no estás buscando a un otro, sino que estás buscando a alguien que no te confronte, a alguien que te confirme de alguna manera lo que vos ya sos. Y lo que termina pasando es que cuando aparece esta diferencia, ya sea de deseo, de tiempos, de miradas, de formas de ver la vida y el mundo, inmediatamente nos decimos a nosotras mismas o a nosotros mismos, no somos compatibles. Pero no necesariamente todo desacuerdo implica incompatibilidad. Muchas veces se trata justamente de alteridad. Es el otro mostrándote que no sos vos misma. Y sí, eso asusta, da un poquito de miedo, porque implica de alguna manera ceder, negociar, revisarse a una misma o a uno mismo y correrse un poquito del lugar del cual estamos acostumbradas a ver la vida, a ver las cosas. Pero es ahí también donde empieza a aparecer algo vivo, porque el deseo justamente se alimenta de la diferencia, se alimenta de eso del otro que no terminás de entender del todo, pero que aún así te atrae. Una pareja no es sana porque coincide en todo. Una pareja es sana porque puede tolerar la diferencia sin romperse. Una pareja es sana cuando acepta que sostener ese vínculo implica sostener dos mundos que son completamente diferentes. Y entonces ahora te dejo la pregunta incómoda. Cuando decís que estás buscando a alguien que sea compatible, ¿estás buscando a una persona para construir a partir de la diferencia? ¿O estás buscando a alguien que no te mueva del lugar en donde estás? Del ideal de la salud a la ética del encuentro. Si recorrimos estas 5 trampas, es para llegar a esto que muchas veces incomoda un poco escuchar. Y es que el ideal de la pareja sana muchas veces no es alcanzable. ¿Por qué? Porque el amor no es un estado, sino que es un acontecimiento contingente. No es algo que vos puedas controlar, sino que es algo que te sucede, que te pasa, que se genera. Y sí, el amor muchas veces ordena, pero la gran mayoría de las veces más bien desordena un poquito. No necesariamente implica que sea caótico y sufriente todo el tiempo, sino que el amor implica movimiento. Entonces, lo que puede suceder cuando te aferrás a esta idea del amor sano es que de alguna forma te pongas en rol de evitar eso que es característico del amor. Y cuando intentás evitar ese desorden que es característico del amor, me pongo insistente con esto, lo que termina pasando es que podés terminar generando relaciones prolijas, pero muchas veces esas relaciones que son prolijas son relaciones que son vacías, que no te tocan, que no te mueven. Y la invitación no es a bajar la vara, sino que es a cambiar de lógica. Pasar de buscar la pareja ideal a empezar a construir una pareja posible. Y pensar en una pareja posible implica una construcción entre dos personas que saben que no tienen todo resuelto, pero que están dispuestas a hacer algo con eso, ya sea a ceder un poco, a implicarse, a dejarse afectar por ese otro y construir así algo diferente. No se trata de encontrar a alguien que encaje, sino que se trata de construir un encuentro posible con ese otro. Y esto abre a la pregunta que es mucho más interesante, que no se trata de preguntarse si esa persona es compatible, sino que se va a tratar de preguntarse qué me pasa a mí misma o a mí mismo
con esta persona y qué es lo que estoy dispuesta o dispuesto a hacer al respecto. Herramientas para el después. Te quiero dejar algunas preguntas como herramienta, no para que las respondas ahora, sino que para que las uses para pensarte a vos misma o a vos mismo dentro de tus vínculos. Podés volver a ellas cuando las necesites, cuando sientas que hay algo que te incomoda o algo que no te cierra del todo o te hace dudar, o incluso cuando estás a punto de quedarte o de irte de alguna relación. Arranquemos entonces con la primera pregunta y es, cuando buscas la tranquilidad en un vínculo, ¿estás de alguna manera buscando construir algo o más bien estás evitando que eso te afecte emocionalmente hablando? Cuando aparece una red flags, ¿podés identificar si se trata de un límite necesario o más bien puede tratarse de una incomodidad que no sabes bien cómo sobrellevarla? Cuando hay algo del otro que te molesta o que te duele, ¿podés identificar qué parte tuya es la que está siendo tocada en esa situación? En tus vínculos en general, ¿te posicionas desde el lugar del control, de estar, digamos, de alguna manera todo lo que tenga que ver con la incertidumbre, o das espacio para el encuentro real? Y vamos con la última y la clave. ¿Estás disponible para vincularte con el otro? ¿O lo que estás buscando de alguna manera es alguien que no te afecte demasiado, que no te desordene demasiado? Insisto en que no son preguntas para que las respondas perfectamente, sino que son más bien preguntas para empezar a abrir un poco el proceso. Porque el amor real no empieza cuando todo cierra, cuando todo encaja, sino que comienza cuando dejas de mirar desde afuera para empezar de alguna manera a implicarte. Y si este video te movió algo, algo te hizo dudar, te hizo ruido, no lo cierres de inmediato. Deja que esas preguntas sigan ahí resonando, porque a veces lo que incomoda es justamente lo que nos va marcando el camino hacia lo que hay que trabajar. Y si crees que estás en el momento oportuno para iniciar un proceso terapéutico, te dejo en la descripción de mi video el formulario de contacto para que podamos iniciar las sesiones uno a uno. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este momento de reflexión, de encuentro, de pensamiento, de crecimiento personal. Y me encantaría que me dejes en comentarios por cuál de estas señales te sentís identificada. ¿Sentís que hay algo de vos que se está jugando ahí en esos vínculos que estás teniendo? Como vuelvo a repetir lo mismo, como siempre, un placer. Soy la licenciada Belén López y nos vemos en el próximo encuentro.